Salmo 99. Vamos a continuar con la serie que venimos desarrollando cada domingo, Conociendo a Dios. Esta es una serie que está basada en el conocimiento y el estudio de los atributos de Dios. Y la semana pasada estuvimos estudiando, iniciamos la primera parte de este atributo de Dios, que es Dios es santo. Esta será pues la segunda parte. En el Salmo 99, en el versículo 3, dice así: alaben tu nombre, grande y temible, Él es santo. Versículo 5, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies, Él es santo. Versículo 9, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios, dígalo, Dios es santo. Hasta ahí vamos a leer. Señor, te damos gracias por tu presencia entre nosotros. Gracias por la oportunidad que nos das en este día de aprender tu palabra, Señor. Y pedimos en el nombre de Jesús que nuestro corazón sea el terreno donde tú deposites la semilla de tu palabra. Y que esta semilla, Señor, produzca fruto a su tiempo y que sea fruto abundante, Señor. Por tanto, te pedimos, Señor, que hables a nuestro corazón, Señor. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento y danos inteligencia espiritual, Señor, para poder comprender y entender tu palabra, Señor. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, Señor. Y es capaz de separar lo santo de lo profano, lo carnal de lo espiritual. Señor, háblanos al corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La semana pasada vimos cómo en la visión que le fue revelada a Juan, ahí en el Apocalipsis, en el capítulo 4, acerca de la adoración celestial, dice que los ángeles que adoran en el cielo, esos ángeles no dicen fiel, fiel, fiel. Tampoco dicen eterno, eterno, eterno. Tampoco dicen Dios es sabio, sabio, sabio. Aunque lo es, no lo dicen. Pero sí dicen santo, santo, santo. En el capítulo 4, versículo 8 de Apocalipsis, se lo leo, dice: y los cuatro seres vivientes, refiriéndose a los querubines, a los ángeles, que siempre están en conexión con la presencia de Dios, que siempre están en conexión con el poder de Dios y que siempre están en conexión con la santidad de Dios, dice que tenían ellos, estos querubines, que tenían cada uno 6 alas y alrededor y dentro de ellos estaban llenos de ojos. Y luego mire lo que dice: y no cesaban, no paraban, día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y esta expresión santo, 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 en esta triple expresión que los ángeles están haciendo, no están haciendo otra cosa más que exaltar y proclamar la santidad de Dios, porque la suma de todos los atributos, la suma total de lo que en realidad es Dios, tiene que ver con la belleza de su santidad. Por eso es que ellos cantan y dicen: santo, santo es el Padre, santo es el Hijo, santo es el Espíritu Santo. De tal forma que podemos decir que la santidad de Dios es como la corona de todos sus atributos. Y Dios, diga conmigo, es santo. Dios es santo. Y aquí esta palabra santo es la palabra del hebreo kadosh, con K de kilo. Es la palabra para santo, pero su traducción en el griego también es igual. Significa separado, puesto aparte, separado de un uso común o un uso menor. Santo también significa aquel que es puro, que es consagrado, es decir, dedicado o apartado solo para los fines sagrados. Por eso es que el único que merece toda gloria, el único que merece toda adoración es Él. Nadie más que Él. ¿Estamos de acuerdo?
Por lo tanto, entonces, afirmar que Dios es santo significa que sus hijos reconocemos que Él es perfecto en su totalidad. ¿Estamos de acuerdo? Cuando afirmamos que Dios es santo, significa que Él está separado. Nosotros reconocemos que Él está separado de todo mal y que no hay corrupción en Él. Este mundo, alrededor del mundo, está lleno de corrupción. Y no se diga nuestro país de México, ¿sí? Ocupa el tercer lugar en casos de corrupción a nivel mundial. Pero alrededor del mundo existe la corrupción, allá afuera y aquí adentro también. Pero déjeme decirle que Él está separado de todo mal, está separado de toda corrupción porque Él es santo. Su pureza, la pureza de Dios, le impide aceptar la maldad, le impide aceptar el pecado por más mínimo que sea. Cuando nosotros reconocemos que Él es santo, significa también que Él es moralmente excelente, y vuelvo a repetir, libre de toda corrupción. Bueno, ese Dios que es santo es al que usted y yo necesitamos alabar y adorar, a nadie más. ¿De acuerdo? Y esto, hermanos, solamente se puede afirmar de Dios acerca de que Él es santo. Ningún ser creado en este planeta se le puede llamar santo. Solamente Él es santo porque solamente Él es perfecto. Isaías 44:6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Habrá algún Dios que se pueda comparar a nuestro Dios? Ni siquiera se pueden comparar. Bueno, ese Dios que es santo, que está apartado de todo mal, ese Dios que está fuera de toda corrupción, ese Dios que es totalmente puro y perfecto, escuchen esto, ese Dios que es santo está buscando un pueblo santo. Un pueblo que le sea santo y que viva en santidad, y de eso vamos a estar hablando. Ahora, la pregunta es, ¿cómo alguien puede ser santo? ¿Alguien me puede decir? Bueno, Dios es santo, dijimos, Dios es santo y busca que su pueblo sea santo. Es decir, apartado para Él, consagrado para Él, libre de la corrupción. Así como Él es santo, Él quiere que su pueblo sea santo. ¿Estamos de acuerdo? La pregunta es esa, ¿y cómo alguien puede ser santo? ¿Alguien me puede decir por acá? Levante la mano y me dice, me da su opinión. A ver. Nadie puede hacerlo excepto si Él nos hace santos. Muy bien, pero ¿cómo alguien puede ser santo? ¿Perdón? Estando en comunión con Él. ¿Qué más? Les hago esta pregunta ahorita les voy a dar la respuesta acertada. Guardándose para Él, obedeciendo su palabra, ¿sí? Con oración y ayuno, ¿qué más? No practicando el pecado, ¿sí? Pero hay algo muy importante. Para que alguien pueda ser santo, apartado y consagrado para Él, antes de todo eso, necesita nacer de nuevo. Antes de eso. Mire lo que dice Pablo en Romanos capítulo 3, cuando Pablo habla acerca de la justicia de Dios, que es la única capaz de justificar. Y el que justifica, o justificación, significa declarar a alguien inocente, sin culpa. Y eso solamente lo puede hacer Dios con su autoridad. Entonces, Pablo hablando de la justicia que justifica, en Romanos capítulo 3, versículo 21, porque en los versículos anteriores Pablo está diciendo, no hay ninguno justo, ni siquiera uno hay. Pero en el versículo 21 dice Pablo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios.
Acuérdese que Dios es justo y ama la justicia. Y justicia significa darle a cada quien lo que merece y lo que le corresponde. ¿Estamos de acuerdo en eso? Si alguien comete una infracción de vialidad, lo justo es que pague por la infracción que cometió. Eso es lo justo. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es bajo las leyes terrenales. Pero bajo las leyes espirituales de Dios, Dios también habla a sus hijos a que practiquemos la justicia. Lo justo es que obedezcamos sus mandamientos. Entonces, dice, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Es decir, que a través de la ley de Moisés, a través de las profecías que fueron habladas y publicadas por los profetas de la antigüedad, se habló precisamente de esta justicia de Dios que iba a justificar al ser humano, declarándolo fuera de culpa, inocente, gracias al sacrificio de Jesús, que en ese tiempo no había sido manifestado, pero ya los profetas hablaban acerca de esa redención para la humanidad. Entonces, dice, vuelvo a repetir versículo 21, ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada, publicada por la ley y por los profetas. Entonces, la respuesta a la pregunta, ¿cómo puede alguien ser santo? Está en el versículo 22. La justicia que justifica, la justicia de Dios, escuche, viene por medio de la fe en Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? La justicia de Dios viene por medio de la fe. Pregunta, ¿será solamente creer en Jesús? ¿Será y es la justicia que viene por medio de la fe? Es creer, estar seguros que el sacrificio perfecto que Jesús hizo en la cruz del Calvario y derramó su sangre, ese sacrificio perfecto en la cruz del Calvario fue la que me redimió de todos mis pecados. Jesús pagó el precio por mí, ¿sí? Entonces, la justicia de Dios viene por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, en su sacrificio, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24, siendo justificados, y ahí está la expresión, siendo, se traduce justificados, siendo declarados inocentes y sin culpa. Y mire lo que añade, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Sí? Eso es lo más extraordinario de la salvación, que todavía algunos no pueden entender, no tiene cabida en su entendimiento natural que la gracia que nos ha salvado, es decir, la salvación que usted y yo hemos encontrado fue gratuitamente por su gracia, es decir, no tuvimos que pagar nada. No tuvimos que hacer ningún sacrificio. No tuvimos que irnos de rodillas de aquí hasta no sé dónde, ¿verdad? Fue gratuitamente por su gracia y luego dice, mediante la redención, que significa mediante el pago del rescate. Nosotros éramos incapaces de pagar nuestro rescate. No teníamos capacidad para pagar el rescate. Entonces, mediante la redención, el pago del rescate que es en Cristo Jesús, versículo 25, a quien Dios puso como propiciación, es decir, como la víctima expiatoria, y Jesús fue el único capaz de borrar los pecados de la humanidad. Ningún ser humano creado en este planeta podrá ser capaz de borrar ni redimir de algún pecado. Solamente Jesús en la cruz del Calvario. ¿Estamos de acuerdo en eso? Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Cuántos justificados hay aquí? ¿Él te ha justificado? Algunos como que no están muy seguros. A fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Versículo 27. ¿Quién merece la gloria entonces? Jesús, ¿verdad?
¿Quién merece la honra? Solamente Dios, solamente Jesús. Por lo tanto, Pablo dice en el versículo 27, ¿dónde está pues la jactancia? En otras palabras, ¿de qué nos creemos? ¿O por qué luego viene orgullo y pensamos y decimos, no, pues yo ya soy cristiano, y los mundanos que se vayan al infierno? ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida, dice Pablo, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Ahora, quiero recordarle que ser santo significa ser puro, sin mancha. También significa estar apartado, separado de todo mal, libre de corrupción, pero también significa ser una persona consagrada para Dios, una vez que se ha nacido de nuevo. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Bueno, en ese sentido entonces, de que sabemos lo que significa ser santo, por toda la Biblia vemos que Dios en su infinita sabiduría siempre se ha revelado y siempre se revelará a su pueblo como aquel a quien no se le puede reprochar absolutamente nada, debido a que Él es perfecto. En Él no se puede encontrar nada impuro, porque Él no tiene origen en la maldad. Por eso es que yo no entiendo cómo hay personas que se atreven a reclamarle a Dios acerca de la condición que este mundo está viviendo. Y le reprochan a Dios y le dicen, ¿por qué Dios, si tú eres grande y poderoso y amoroso, por qué hay tantas guerras alrededor del mundo? ¿Por qué hay tanta hambre alrededor del mundo? ¿Por qué hay tanta enfermedad? Y algunos otros también se atreven a reprocharle a Dios acerca de la condición de vida en la que están viviendo. Pero Él es perfecto, a Él no se le puede reprochar nada. Además, Él es soberano y ya vimos algo acerca de la soberanía de Dios. Entonces, Dios es santo, Él es perfecto, nada se le puede reprochar a Él, y obviamente Él es un Dios que está apartado de todo lo vano, de todo lo vacío de este mundo, para vivir en la atmósfera de su santidad. Ahí es el lugar de Dios, ¿sí? Por lo tanto, escuchen esto, hermanos, en virtud de que Él es un Dios santo, Él tiene toda la autoridad, Él posee toda la autoridad, escuchen, para llamar, para pedir, para mandar a los que son sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Él tiene toda la autoridad para llamar a los que son sus hijos a la santidad. El que no quiere vivir en santidad, dudo mucho que sea hijo de Dios. ¿Estamos ahí? Entonces, Él tiene toda la autoridad para llamarnos a ser santos y vivir en santidad, es decir, libres de toda contaminación, libres de la inmundicia que este mundo está ofreciendo, libres del pecado. No es que ya no pecamos, es que cuando pecamos, el que es nacido de nuevo siente dolor por el pecado. Pero el que no es nacido de nuevo, en lugar de sentir dolor por el pecado, disfruta el pecado. Entonces, ese Dios que es santo está llamando y nos está mandando a los que somos sus hijos a ser santos como Él es santo y a vivir en santidad. Y hay dos cualidades básicas que resaltan en el asunto de la santidad. Número uno, es que cuando hablamos de santidad, estamos hablando de una separación del mundo para vivir en los caminos del Señor. Cuando hablamos de santidad, estamos hablando de que la santidad te da la capacidad para distinguir, para saber, para reconocer lo que es pecado y apartarnos de él. ¿Sí? El que no está dispuesto a vivir en santidad, ese no sabe distinguir entre lo malo y lo bueno. El que no ha nacido de nuevo le cuesta mucho trabajo discernir entre lo bueno y lo malo. El profeta Isaías decía, la generación venidera a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Hoy estamos viviendo así. Hay gente que supone que ser homosexual es bueno porque así nacieron.
Hay mujeres que suponen que por ser lesbianas es bueno, ¿sí? Pero eso no es lo que la Biblia enseña, ¿sí? Entonces, algunos otros suponen que es bueno porque es la moda. Realmente no es tan malo, pues todos lo hacen, todos se visten de tal manera. No, pues si como todos se visten de tal manera, entonces hay que vestirnos todos igual. Como todos son corruptos, entonces bueno, pues y todos lo hacen. No, es que no necesariamente todo lo que la gente está haciendo tenemos que hacerlo nosotros. Nosotros, los hijos de Dios, necesitamos marcar una diferencia. Si es que estamos dispuestos a vivir en santidad para agradarlo a Él. Entonces, la santidad nos ayuda a entender que yo soy un hombre, una mujer separado para Dios, consagrado para Dios. Y eso me hace entender y saber discernir entre lo bueno y lo malo. Dios le dijo al pueblo de Israel, delante de ti está la bendición y la maldición. ¿Sí? Delante de ti. Escoge pues la bendición para que te vaya bien. ¿Y sabe qué escogió el pueblo de Israel? Caminar bajo la maldición. Bueno, entonces en el asunto de la santidad, por un lado entendemos lo que significa ser separado para Dios, aprendemos a distinguir entre lo bueno y lo malo y decidir por lo bueno, pero también, por el otro lado, el asunto de la santidad nos hace entender la gracia capacitadora que viene de parte de Dios y que es la que nos da fuerza espiritual para resistir toda tentación y en ese sentido vivir en santidad para Dios. ¿Se entendió? La gracia capacitadora que viene de parte de Dios a mi vida, esa gracia capacitadora me da fuerza espiritual para vivir en santidad agradándolo a Él. Y eso es santidad. En otras palabras, vivir en santidad significa que la santidad debe de despertar en los hijos de Dios reverencia y temor de Dios. Y mire cómo el día de hoy falta mucho temor de Dios en la iglesia. Todo mundo hace lo que bien le parece, ¿sí? Pero vivir en santidad debe de despertar en nosotros, nos debe de sacudir, nos debe de llevar y motivar a tener reverencia, respeto por Dios. A la vez nos debe de llevar y desafiar a la obediencia, a la sumisión, a la dependencia total de ese Dios que es santo. ¿Cuántos saben que Él es santo? Bueno, si tú sabes y reconoces que Él es santo, ¿por qué entonces nos cuesta tanto trabajo en vivir en obediencia, en sumisión a Él, en confianza en Él? Confiamos más a veces en las criaturas que en el Creador, en el que es santo. En el libro de Levítico, y aquí hago un pequeño paréntesis, la palabra o este nombre Levítico tiene dos significados que nos ayudan a entender el por qué se escribió ese libro, el libro de Levítico. Levítico significa, por un lado, y Él, Dios, el Dios Santo, Él llamó. Y dos, llamó a los asuntos de los levitas y sacerdotes. De tal forma que al juntar estas dos definiciones, nos damos cuenta que el libro de Levítico fue un llamado de Dios a los levitas y sacerdotes a los asuntos que tenían que ver con Dios. ¿Cuáles eran esos asuntos? Dos asuntos básicos. Cuando usted estudia todo el libro de Levítico, usted se va a dar cuenta que en el libro de Levítico no se habla de otra cosa más que, número uno, acerca de la verdadera adoración que los levitas y sacerdotes debían de practicar y desarrollar. Y número dos, acerca de la vida de santidad que los sacerdotes y levitas debían de desarrollar. Pero además, esa verdadera adoración y esa santidad en la que debían de vivir, no solamente era responsabilidad para ellos, sino que también ellos debían enseñar al pueblo de Israel, a desarrollar un buen nivel de adoración a Dios y un buen nivel de vida de santidad. De eso habla todo el libro de Levítico, ¿sí? Bueno, este llamado que hace Levítico acerca de la verdadera adoración está vigente el día de hoy.
Aunque es un llamado, el libro de Levítico es un llamado para el pueblo de Israel en la antigüedad, ese llamado sigue vigente hoy en nuestros días. Por lo tanto, todo ministro, todo pastor, todo creyente, debemos aprender a desarrollar una verdadera adoración a Dios. Y adoración significa ir hacia Él en rendición y humillación total. Y esa rendición y esa humillación total a Dios, que significa adorarlo a Él, nos debe de llevar a vivir una vida de santidad para aquel Dios que es santo. Y escuche esto, lamentablemente el día de hoy, en lo que se refiere a la adoración, hay mucho orgullo y mucha soberbia. Verdadera adoración significa humillados ahí en su presencia. ¿Sí? Rendidos ahí totalmente, todo nuestro ser rendido a aquel Dios que es santo. Y adoración no significa solamente cantos. La verdadera adoración, vuelvo a repetir, tiene que ver con humillación y rendición total del corazón. Y cuando alguien está totalmente rendido y humillado a Dios, no le cuesta trabajo vivir en santidad, agradándolo a Él. No estoy hablando de impecabilidad, estoy hablando de desarrollar un buen nivel de santidad para agradarlo a Él. Y cuando caemos en algún pecado, eventualmente, el pecado que cometemos nos duele. Inmediatamente vamos a su presencia, nos ponemos a cuentas y le decimos: Señor, me duele haber pecado contra ti, perdóname, límpiame de todos mis pecados. Y en realidad, esa debe de ser una actitud y un comportamiento que debemos practicar todos los días, ¿sí? Ir a su presencia y limpiarnos. Entonces, lamentablemente, este ministerio de adoración, que significa rendición y humillación total, en muchas congregaciones se le ha perdido el verdadero sentido a la adoración. Y se le da mucho énfasis a un ministerio que yo llamo el ministerio afanado de Marta, Marta. ¿En qué consiste este ministerio de afán de Marta, Marta? Este ministerio básicamente consiste en realizar conciertos, eventos, disque para adorar a Dios, pero lamentablemente, y la realidad de las cosas es que el gran ausente en esos servicios de adoración a Dios es Dios mismo. Dios mismo es el gran ausente en esos eventos, pero sí producen mucho activismo. Sí producen mucha publicidad. ¿Qué me dice de tantos programas y métodos que han surgido el día de hoy, dizque para hacer crecer la iglesia? Cuando a esos que fabrican todos esos programas y métodos se les ha olvidado que la Biblia dice que el que da el crecimiento y el que añade a la iglesia a los que han de ser salvos se llama Jesús. Eso no significa que no debemos caminar en nuestra tarea fundamental, la gran comisión. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. No significa eso. Tenemos que trabajar, tenemos que publicar buenas nuevas de salvación. ¿Sí o no? ¿Sí? El asunto es que todos esos métodos y todos esos programas han sustituido el poder del evangelio, el poder de la predicación del evangelio. Bueno, debido al ministerio afanado de Marta, Marta, lamentablemente muchos pastores, ministros y cristianos han dejado lo que yo llamo el ministerio de María, que consiste justamente estar a los pies del Maestro, oyendo sus palabras y conociendo su voluntad. Porque andamos en actividad tras actividad tras actividad, en una cosa y en otra y en otra, y no tenemos tiempo para estar a los pies del Maestro. ¿Se acuerda de Marta? ¿Cómo andaba? Afanada y turbada con muchos quehaceres. Y de repente se voltea con Jesús y le reprocha a Jesús y le dice: Maestro, ¿no te da cuidado que mi hermana no me ayuda? Mira cómo estoy, afanada y turbada con muchos quehaceres. Así hay muchos cristianos, así hay muchos pastores, así hay muchos ministros. Por eso es que aquellos que no están ahí a los pies de Jesús, en esa sublime adoración, en esa humillación, en esa rendición total a Jesús,
a los pies de Jesús, oyendo sus palabras y buscando conocer la voluntad de Dios, se les hace mejor implementar un método o un programa que pedirle a Dios sabiduría para desarrollar el ministerio de la iglesia. Bueno, ese ministerio de Marta, de tanto afán y tanta turbación, es la razón del por qué ha habido tanto pecado entre ministros, predicadores y creyentes en general. Pecados que el día de hoy se han hecho ya tan comunes dentro de la iglesia, como lo es la mentira, como lo es la codicia, como es la avaricia, como lo es la hechicería, la brujería, no se diga las herejías. Pecados tan comunes que se metieron a la iglesia. ¿Todo por qué? Por no buscar estar en la presencia de aquel Dios que es santo. Por eso es que el llamado el día de hoy a su pueblo es, ese Dios que es santo está llamando a su pueblo a que sea santo y viva en santidad. Y esto a muchos no les gusta, pero lo siento mucho. Lo siento mucho. Aquí en este lugar, en esta congregación, seguiremos predicando el verdadero evangelio, seguiremos confrontando con las actitudes y comportamientos de la vida de los cristianos. Si usted le incomoda esto y usted prefiere mejor ir por ahí a donde le prediquen y le rasquen la oreja y donde le hablen bonito y donde usted está en todo su derecho de ir y buscar donde le hablen bonito. Pero aquí estaremos tratando de predicarle no mis palabras, sino las palabras de lo que dice la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ese Dios que es santo quiere, demanda y manda con toda la autoridad que Él tiene que su pueblo sea santo y viva en santidad. ¿Cuántos están dispuestos a aceptar el reto? Yo estoy dispuesto, hermanos. Y yo voy por delante, hermanos. ¿Sí? Porque este mensaje primero, antes que para ustedes, para mí. ¿Sí? En el capítulo 11 de Levítico, ahí donde Dios está llamando acerca de los asuntos de los sacerdotes y levitas, en el capítulo 11, Dios designó en su soberanía para el pueblo de Israel, acerca de su alimentación, Dios designó con toda autoridad cuáles eran los animales que eran limpios y que significaba que ellos podían comer porque eran aceptables para Dios, y cuáles eran los inmundos, los que eran inaceptables para Dios y su pueblo no los debía de comer. Usted va a encontrar ahí una distinción donde Dios le dice, esto sí puedes comer, pero esto no. Pero escúcheme bien. El énfasis principal de ese mensaje que Dios quería dar al pueblo de Israel no era precisamente, este animal puedes comer, pero este no. El énfasis principal, lo que realmente Dios quería, era que su pueblo, el pueblo de Israel, aprendiera a discernir entre lo santo y lo profano. ¿Sí? Y ellos necesitaban desarrollar su inteligencia. Ya en el versículo 43, usted puede leer los primeros versículos y usted se va a dar cuenta ahí. Hace una narración ahí de varios de los animales. En el versículo 43 casi está concluyendo el capítulo y Dios dice, no hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra. Esta palabra abominable se traduce, no hagas inmunda y detestable tu persona. Y yo quiero que piense que así como Dios le está hablando al pueblo de Israel en la antigüedad, usted y yo el día de hoy somos el Israel actual. Entonces Dios nos está hablando y nos está diciendo, no hagas abominable, no hagas inmunda y detestable tu persona con ningún animal que se arrastra, ni te contamines con ello, ni seáis inmundos por ellos. Versículo 44. ¿Por qué? Ahí da la razón Dios. Porque yo soy Jehová tu Dios. Pregunta. ¿Ese Dios que la Biblia narra es tu Dios que gobierna tu vida? ¿Sí o no? Se quedaron muy silencios. ¿Ese Dios del que habla la Biblia es nuestro Dios?
¿Al que le permitimos que gobierne todas las áreas de nuestra vida o solamente algunas? Dice Dios, porque yo soy Jehová tu Dios. Por tanto, vosotros se santificarán y serán santos. Es decir, apartados para mí, consagrados para mí, dedicados para mí, para ninguna otra cosa que tenga que ver con este mundo. Por tanto se santificarán porque yo soy santo. Así que no se contaminen o no contaminen vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová que los hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. Y déjeme decirle una cosa, Dios no está dando ahí la expresión seréis pues santo como una alternativa, es un mandamiento. ¿Serán pues ustedes santos? Si quieren que yo sea su Dios y si ustedes quieren ser mi pueblo, entonces ustedes serán santos porque yo soy santo. ¿Cuántos quieren ser santos, apartados, consagrados y dedicados para Dios? Hace algunos años a mi hijo Gabriel, que está por allá, en un concurso de batería, le hicieron un ofrecimiento a ir a tocar en una banda de allá del mundo. Y en ese tiempo pues él no tenía dinero. Vivía por fe, como lo hace ahora. Termina la competencia y se le acercan unas personas y le dicen, te vamos a pagar tanto dinero para que vengas a tocar con nosotros en esta banda. Y era una buena lana, ¿sí? Entonces, de repente él en medio de esa necesidad viene conmigo y me dice, papá, pues fíjate que me ofrecieron ir a tocar en aquella banda, ¿verdad? Y yo le dije, ¿y qué vas a hacer? Pues, bueno, tú decides. El don que has recibido te lo dio Dios para lo santo o para lo profano. Decide tú. ¿Y sabe qué decidió? ¿Qué creen que decidió? Pues ahí está. Decidió por lo santo. ¿Te ha faltado algo? Hasta el día de hoy, gracias a Dios, nada, porque Dios ha suplido todo. Déjeme decirle, la obediencia que sus hijos desarrollamos para ese Dios que es santo, tiene sus recompensas. El que anda en desobediencia y quiere vivir conforme a las reglas y a las normas de este mundo, no espere ser bendecido por el Señor. La obediencia genera justa retribución de Dios. Y esa es la bendición que no añade tristeza, hermanos, ¿sí? Por eso es que este Dios del que le estoy predicando, del que le estoy hablando, que es el Dios de la Biblia, está llamando a su pueblo a ser santo y a vivir en santidad. Para Él, para agradarlo a Él. Dios les establece cuáles animales no debían de comer, cuáles no los deberían de tocar porque eran inmundos, y les da una lista que es una lista muy clara. Y Dios les dice, no comas camello, no comas conejo, no comas liebre, no comas cerdo, no comerán ni tocarán su cuerpo muerto porque son inmundos. La instrucción de Dios para el pueblo de Israel es muy clara. Hermanos, las instrucciones de Dios para su pueblo en el día de hoy son muy claras. Aquí están en la Biblia. Si Él nos dice que perdonemos, debemos de perdonar. Si Él nos dice que seamos santos, hay que ser santos para Él. Si Él nos dice que no nos contaminemos con las cosas de este mundo, hay que dejar de contaminarnos con las cosas de este mundo, hermanos. Las instrucciones de parte de Dios para nosotros como hijos de Dios son muy claras. ¿O alguien no entiende la palabra perdonar? Dice el Señor, todos esos animales, aún los que son marinos, que no tienen aletas ni escamas, no los deben de comer. No se coman las águilas, tampoco el cuervo, el avestruz, las lechuzas, las gaviotas, los gavilanes. Usted puede ver ahí, es una lista grande. No coman las ranas, las comadrejas, el cocodrilo, la lagartija, el camaleón y todo reptil que se arrastra. Pregunta,
¿Por qué Dios le estableció al pueblo de Israel abstenerse de comer todos estos animales? Porque ese Dios que es santo les dijo, para que sean santos como yo soy santo, no deben de comer de esos animales porque contaminarán sus personas con todos esos animales que se arrastran sobre la tierra. ¿Y sabe qué hizo el pueblo de Israel? Comieron y se contaminaron. La instrucción de Dios era clara acerca de que no deberían de comer, ¿sí o no? Está como en los inicios, en el Génesis, ahí en el huerto del Edén. La instrucción para Adán y Eva era clara, ¿sí o no? Dios les dijo, de todo árbol del huerto puedes comer, menos de aquel. Y mientras ellos vivieron en obediencia a la instrucción dada por Dios, ellos vivieron bajo la cobertura de Dios. Pero una vez que decidieron desobedecer a Dios, fueron aún echados del huerto de Edén. Pregunta: ¿significa entonces que alguien puede ser santo por el hecho de comer o dejar de comer algo? ¿Por eso es más santo? Porque algunos piensan así. ¿Sí? Dios estableció todas estas prohibiciones porque la carne de algunos de estos animales eran muy dañinas. Estaba comprobado. El día de hoy aún más con el desarrollo de la ciencia, y más era contaminación de carne y más dañina era la carne cuando se comía carne de un animal que se alimentaba de carroña, de desecho, de carne echada a perder, como de la que se alimenta el cuervo. Aún algunos alimentos como el cerdo o ciertos mariscos no son precisamente del provecho del organismo, pero dicha prohibición no está más vigente por el mismo Dios que le dijo a Pedro, allá en aquella visión que estaba teniendo Pedro, cuando ve descender todo este tipo de animales inmundos, y Pedro le dice, Señor, ¿cómo me pides que coma si yo no he comido nada inmundo, Señor? Además, tu palabra lo enseña, no te contamines con ese tipo de animales. Bueno, ese Dios que le estaba prohibiendo en la antigüedad, en el libro de Levítico, al pueblo de Israel, fue el mismo Dios que le dijo a Pedro, levántate, mata y come, no llames inmundo a lo que yo ya he limpiado. Sin embargo, el hecho de que comamos o no comamos de algunos animales no significa que no sean dañinos para la salud. Por ejemplo, la grasa del cerdo, qué ricos son los chicharrones, con mucho chilito, y más los tacos de pastor, los tacos al pastor. Bueno, todas esas prohibiciones en el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento, ya no están vigentes, cambiaron. Pablo dijo a los colosenses, en Colosenses 2:16, nomás anótelo. Pablo dijo, por tanto, nadie les juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Cuántos saben que somos el templo de Dios? Bueno, el templo de Dios, el cual somos todos, no es basurero, hermanos. Por lo tanto, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Bueno, quiero rescatar de este versículo cuando dice Pablo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Esta expresión, sombra de lo que ha de venir, significa que aquellas prohibiciones ceremoniales del Antiguo Testamento que Dios les estableció acerca de lo que debían comer y lo que no debían de comer, apuntaban a Cristo, es decir, eran un símbolo solamente, ya que Cristo no había sido manifestado, revelado aún, no había venido Jesús. Por lo tanto, una vida de pureza y de santidad para el pueblo de Israel era algo impuesto, y las ceremonias
para vivir en pureza y en santidad eran necesarias, pero después de que Cristo ha venido ya no tienen valor espiritual alguno, como tampoco los sacrificios, ninguno, cualquiera que usted pueda mencionar, ya no tienen valor alguno. Hoy en día ser santos como Dios es santo no tiene nada que ver con sacrificios, no tiene nada que ver con buenas obras. Somos salvos por su gracia. Y su gracia que nos ha salvado nos capacita para hacer obras, pero no significa que somos salvos por las obras. Las obras ya no son más necesarias, los sacrificios ceremoniales ya no son más necesarios. No por el hecho de hacer una cosa es una persona más santa que otra. Por ejemplo, ¿será más santo aquel que no come carne en Cuaresma del que sí lo come? No comas carne los viernes. Porque Dios se enoja. ¿Y el que no come carne será más santo del que sí la come? No, la respuesta es obvia. ¿Será más santa aquella persona que tiene la capacidad de orar 20 horas al día, por exagerar, que el que ora 1 hora? ¿Será más santo? ¿Será más santo aquel que viene los jueves y los domingos y cada reunión a la iglesia que el que no puede venir? ¿Será más santo? No. ¿Será más santo el que no tiene Facebook del que sí tiene? Porque déjeme decirle, a veces nos detenemos tanto en tantas cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la santidad en la que somos llamados a vivir, y nos andamos fijando, yo no tengo Facebook y tú sí. ¿Por qué no usas ese tiempo para vivir en santidad? ¿Por qué no usas ese tiempo para orar? Sí es cierto que se pierde mucho tiempo, pero no es más santo el que no tiene Facebook que del que sí tiene. ¿Será más santo el que todos los días escucha alabanzas de casa de oración del que no las escucha? Ah, no, es que yo puras alabanzas y adoración de casa de oración. ¿Y tú? No, tú andas oyendo hasta música secular. No. Permítame decirle que aunque algunas de esas cosas sean buenas, no dejan de ser asuntos externos que no tienen nada que ver con lo interno. Abstenerse de algo no hace a alguien más santo. Abstenerse de algo no es señal de santidad, hermanos. Pero sí es señal de santidad aquel hombre, aquella mujer que está dispuesto a vivir siéndole fiel a Dios en todas las áreas de su vida. Ese sí es un hombre santo, una mujer santa. El que está dispuesto a serle fiel a Dios aún a pesar de lo que suceda a su alrededor, aún a pesar de la necesidad, aún a pesar de la aflicción, aún a pesar del dolor, aún a pesar de cualquier cosa, él se mantiene fiel al Señor porque él sabe que es pueblo de Dios, y el pueblo de Dios que tiene ese Dios que es santo es llamado a vivir en santidad. Es más santo aquel hombre, aquella mujer que están dispuestos, aún a pesar de las consecuencias, a hacer la perfecta voluntad de Dios. Ese sí es más santo. Jesús dijo, estando en la cruz, Él dijo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Si puedes, Señor, estando en el Getsemaní, le dijo, si puedes, Señor, líbrame de esta copa, una copa de sufrimiento. Es decir, Jesús ahí en el huerto de Getsemaní estaba ya sufriendo. Estaba empezando a sentir el peso del pecado de la humanidad. Y empezó a doler, empezó a experimentar ese peso del pecado de la humanidad. ¿Sí? A tal grado que desde su ser interior salieron esas palabras diciéndole a Dios, Señor, Dios mío, Padre mío, si es posible,
pase de mí esta copa. Pero luego añade, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso sí es santidad y fidelidad a Dios. Y si usted y yo nos llamamos cristianos, seguidores de Cristo, entonces debemos estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios, que es, dice la Biblia, agradable y perfecta. Y escúcheme bien esto, hermanos. La voluntad de Dios es que usted y yo, como pueblo de Dios, vivamos en santidad. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que cada día usted y yo vayamos apartándonos cada vez más del mundo, para acercarnos más a Él. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que Él solamente reciba toda gloria y toda adoración. La voluntad de Dios es que Él tenga el primer lugar en nuestro corazón y no ninguna otra cosa, ni tu trabajo, ni tu dinero, ni nada de lo que tú tienes debe de ocupar el primer lugar que le corresponde a ese Dios que es santo. Eso es santidad, hermanos. Eso es vivir consagrados para Dios. Eso es vivir rendidos para Él, entregados para Él. ¿Sí? Si es más santo aquella persona que depende totalmente de Dios en todo momento, dependencia total de Dios, no de nadie, no de la tarjeta de crédito, que depende totalmente de Dios en cualquier circunstancia. Si es más santo aquella persona, aquel cristiano que se mantiene con pureza y rectitud de corazón. Esos sí son más santos que el que no tiene Facebook. ¿Lo está entendiendo el mensaje? David dijo en el Salmo 24, versículo 3 en adelante. Él hizo varias preguntas, las cuales él mismo respondió. Salmo 24:3, David dijo, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién puede estar ahí en la presencia de Dios? ¿El adúltero que no quiere dejar su adulterio? ¿El fornicario que no quiere dejar su fornicación? ¿El ladrón que no quiere dejar de robar? ¿Quién subirá al monte de Dios? ¿Quién estará en el lugar santo? Y cuando dice ahí en el lugar santo, significa quién estará en el lugar que es apartado solamente para los santos. ¿Quién? ¿Quién estará ahí en el lugar santo? Versículo 4, mire la respuesta. El limpio de manos y el puro de corazón. Esos son los santos. Sí. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Miren, hermanos, el asunto de la santidad es un asunto muy serio. Aquí las apariencias son muy buenas. Algunos sabemos disfrazar muy bien la apariencia de cristiano. Sí, eso es más que la verdad. Pero realmente, quien conoce las verdaderas intenciones, motivaciones e inquietudes de tu corazón, es ese Dios que es santo. Aquí a mí me puedes engañar. Pero saliendo de aquí hay algunas personas que dejan de ser santos y se vuelven en unos santos, puntos suspensivos le ponemos ahí. Por cierto, no sé cuántos escucharon el día de hoy el mensaje que fue predicado en Guadalajara. Si no lo he escuchado, le recomiendo que lo escuche el mensaje de hoy. Hablando acerca del pecado de la rebelión. Como pecado de adivinación, le dijeron a Saúl, es la rebelión. Y alguien que anda en rebelión es porque no está viviendo en santidad. Y si no escuchó el mensaje del día de hoy, y tampoco escuchó el de la semana pasada, acerca de los pecados más comunes que se han metido en la iglesia, también se lo recomiendo. Hermanos, necesitamos
dejar de contaminarnos con todos esos pecados a los que a muchos ya el día de hoy se les han hecho muy comunes. Mentir tras mentir, tras mentir, mentira tras mentira. Disfraz tras disfraz. El pastor Sergio, que predicó hoy allá en Guadalajara, él decía, una ocasión vino una niña de la escuela infantil y me dijo, pastor, delante de su papá, iba el papá con la niña ahí. Pastor, ¿cuántos saben que los niños dicen la verdad? ¿Sí sabía? Los niños y las niñas dicen la verdad. ¿Sí? Entonces le dice, pastor, yo quiero pedirle por favor que hable con mi papá porque le pega a mi mamá. Y luego en otra ocasión, otro niño se acercó y le dijo, pastor, por favor hable con mi papá, porque le grita muy feo a mi mamá. Y luego otra niña se acercó y le dijo, pastor, hable con mi mamá, porque mi mamá no deja de menospreciar a mi papá. Y dijo ahí una palabra muy rara. ¿Sí? Pregunta, ¿qué si hiciéramos una encuesta y preguntáramos a sus hijos acerca del comportamiento de usted como padre de familia fuera de aquí de la iglesia? ¿Qué cree usted que responderían? ¡Wow! Nos sorprenderíamos. Nos sorprenderíamos. Y él contó un testimonio también ahí. Él quiso cometer un cohecho con una autoridad allá en México. Le ofreció dinero, para que mejor me entienda, a un oficial de la policía, no sé qué, un policía. Y ese policía, para vergüenza de él, ¿sí? Y lo estaba contando como un testimonio que le causaba mucha vergüenza. Y él decía, yo venía en exceso de velocidad y me detuvo el oficial de la policía. Después de haber venido yo de una campaña evangelística donde le predicamos a la gente de una población allá. Veníamos de exceso de velocidad y el policía nos detuvo con toda justicia y se le ocurrió querer darle una mordida, como decimos allá en México. Y le dijo a este hombre, que ni cristiano es, le dijo, usted está con la persona equivocada. Yo soy un hombre honesto y no me presto para eso. ¡Wow! ¿Se imagina a uno que se decía cristiano? Bueno, eso le pasó a él. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando salimos de aquí? Cuando alguien ahí en tu trabajo te puede llevar y decir, mira, agárrate eso, al cabo nadie se va a dar cuenta. Nadie se va a dar cuenta. Mira, no hay problema. Llévatelo a tu casa, mételo ahí, bien guardadito ahí. Al cabo nadie se da cuenta. Sí hay alguien que se da cuenta, hermanos. Sí hay alguien. Y está allá. Y ese Dios santo nos está llamando a usted y a mí a ser un pueblo santo y a vivir en santidad. Primera de Pedro, vamos allá. Antes de leer Primera de Pedro, déjeme leerle Hebreos capítulo 12, versículo 13. Mire lo que dice el autor de los Hebreos, hablando de este asunto de la santidad. Hebreos 12, 13 dice, haced sendas derechas, camino derecho. Escuchen esto, hermanos, lamentablemente en la iglesia de hoy hay mucho camino torcido, que a muchos les parece buen camino. Cuando la Biblia dice, Jesús hablando, yo soy el camino y la verdad y la vida, y ese es camino derecho. Por eso el autor de los Hebreos hace un llamado a los cristianos de aquel tiempo. Y les dice, hagan camino derecho para sus pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y luego dice, y seguid la paz con todos y la santidad, la consagración para Dios, el alejamiento de la contaminación del pecado, ¿sí?
y la santidad, seguid la paz y la santidad, escuchen, sin la cual nadie, absolutamente nadie, puede ver a Dios. Nadie podrá ver a Dios. Le digo esto, cuando Jesús venga por segunda vez, dice la Biblia que va a venir por una iglesia santa, consagrada, apartada, dedicada para Él. Y luego dice, sin mancha y sin arruga. En otras palabras, el Señor va a venir por una iglesia, un pueblo que esté viviendo en santidad. Por eso el llamado de Dios el día de hoy para nosotros es seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. ¿Quieres ver a Dios? Yo sí. Si yo quiero ver a Dios, entonces estaré dispuesto a aceptar el reto que me da la palabra, vivir en santidad. Ahora sí vamos a Primera de Pedro. Versículo 13. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 13. ¿Lo tiene? Dice Pedro ahí en su primera carta, por tanto. Ese por tanto está significando que en base a lo que él ya había hablado anteriormente en los versículos anteriores, que tenía que ver con lo que anunciaron y escribieron en el Antiguo Testamento los profetas acerca de la salvación venidera y cuyas profecías que ellos hablaron se cumplieron en Cristo. Hablaron acerca de la salvación y esa salvación que culminaría, la salvación total, culminaría con la segunda venida de Jesús para llevar, vuelvo a repetir, a una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. A eso se está refiriendo. Por tanto, es decir, los profetas ya hablaron, ya profetizaron de esa salvación venidera que se cumplió en Cristo, pero la salvación total que vendrá en la segunda venida de Jesús, a eso se refiere, a eso está diciendo, dice, por tanto, en virtud de que viene eso, que viene Jesús por segunda vez, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Aquí la palabra ceñir los lomos significa apretar, sujetar, ajustar la faja de los pensamientos y de las acciones del cristiano, con el fin de estar preparados y prestos precisamente para la segunda venida de Cristo. No podemos andar pensando conforme a los pensamientos de la carne. No podemos andar pensando nuestros propios pensamientos. Necesitamos establecernos en los pensamientos de Dios. Entonces, cuando Pedro está diciendo, aprieten, sujétense, ajusten la faja de sus pensamientos, de sus acciones, de sus motivaciones, para que estén preparados, para que estén alertas, para que estén cuidadosos cuando Jesús venga por segunda vez. Estén listos. Habla de una sujeción y de un ajuste espiritual con el fin de no caer en la seducción del mundo y de los deseos de la carne. Hay que estar listos, hermanos, para cuando se presentan las tentaciones, renunciar a ellas, resistirlas. ¿Sí? Por eso dice Pedro, cíñanse, ajusten sus pensamientos a los pensamientos de Dios. Y luego añade diciendo, y sean sobrios. El que es sobrio sabe pensar bien. El que está sobrio, sus pensamientos y sus acciones son cabales. ¿Sí?